Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. En aquel tiempo se juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún motivo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero ahora hablemos del Evangelio que nos ocupa. Tomado del capítulo 8 de San Lucas, nos presenta a Jesús la imagen de cómo la palabra de Dios es la semilla que se coloca en la tierra. Pero habla también de 3 tipos de terrenos muy concretos, todos con alguna forma de esterilidad, de aridez, de sequedad. Nos habla que la palabra de Dios puede ser colocada en un corazón, como el terreno al borde del camino, que pueden escuchar esta palabra, pero luego viene el maligno y se lleva la palabra del corazón del oyente para que no crea ni se salve. Nos habla también de que la palabra de Dios puede ser sembrada en un corazón, que es como un terreno pedregoso. De momento escucha la palabra, la recibe con gran alegría, pero por tratarse de piedras no tiene raíz profunda para que la palabra de Dios como semilla arraigue. Por eso, en algún momento, ante una dificultad, la gente falla y abandona ese seguimiento de Jesús. Finalmente coloca el Evangelio de hoy un tercer ejemplo de lo que es el tipo de corazón humano, y habla de que es como un terreno en medio de zarzas, de abrojos, de maleza. Y dice que aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero hay maleza, hay zarzas, hay abrojos, de alguna manera identifica estos con los afanes de la vida, con la búsqueda de placeres y riquezas en la vida que van ahogando la palabra de Dios y no la dejan madurar. Pero quizás lo más interesante de todo no son esos 3 tipos de terreno en que puede convertirse el corazón humano: sembrar al borde del camino, sembrar en medio de piedras, sembrar con maleza, con zarzas, con abrojos. Nos hablará de que la palabra de Dios puede ser sembrada en un corazón que es verdaderamente un terreno fecundo, tierra abonada, y que allí puede dar 30, 60, 100 veces más lo producido. Nos habla de alguna forma esta parábola que la palabra de Dios como semilla siempre es eficaz. Quien es ineficaz es el corazón humano, que se puede esterilizar, que puede estar lleno de piedras, de maleza, de abrojos, y por tanto impide que crezca esa nueva vida, esa nueva planta de la palabra de Dios en nuestros corazones. En el fondo, este Evangelio nos hace un llamado muy concreto para que nosotros cuidemos la calidad de la tierra de nuestro corazón. En el fondo se nos plantea
que nosotros tenemos que alimentar, depurar, limpiar, abonar ese terreno del corazón humano. Un ejemplo muy claro de toda esta realidad la puedo explicar a partir del siguiente ejemplo. Dos personas asisten cotidianamente, diariamente a la Eucaristía. Aparentemente tienen el mismo nivel de crecimiento espiritual. Ambas van a la misma Eucaristía. Es la misma palabra de Dios proclamada sobre sus vidas. Es el mismo ministro de Dios que está explicando la palabra del Señor en las homilías o predicaciones. Es el mismo Cristo que se ofrece por ambas almas. Pero pasan los meses o los años y descubre uno que entre estas dos almas que van a la Eucaristía, una de ellas crece espiritualmente de manera más rápida, más vertiginosa. La otra se experimenta más atrofiada. ¿Cuál es la diferencia si la Eucaristía es la misma, si el sacerdote que les predica es el mismo, si el Evangelio predicado es el mismo? La diferencia es la disposición, la actitud, la preparación del corazón humano. Cuando nosotros estamos bien dispuestos, seguramente hay un mayor crecimiento, aprovechamiento de la palabra de Dios. En sentido contrario, cuando estamos distraídos, dispersos, entretenidos en el mundo, nuestro corazón es como terreno en medio de piedras, o nuestro corazón es como terreno en el borde del camino endurecido, o nuestro corazón es como un terreno lleno de zarzas, de maleza. Solo un corazón limpio, abierto a la gracia de Dios, es perfectamente y potencialmente transformable por la semilla divina. Hoy pidamos la gracia de tener un corazón dócil, abierto, fecundo, disponible, preparado a la acción de la semilla divina, sembrada en nuestros corazones en un grupo de oración, en la lectura bíblica personal que realizamos, en el Santo Rosario, en la Eucaristía de cada día. Verdaderamente, cuando un alma tiene un corazón bien dispuesto, ocurre en ella una maravilla de la gracia de Dios, se dispara, se potencia como nunca jamás lo habríamos imaginado. Señor, haz higiene de mi corazón, abona el terreno de mi alma, prepara, oxigena la tierra interior para que tu semilla divina produzca abundantes frutos en mi vida personal. Amén. El que ofrece el Hijo del Hombre.
siempre vive, pues el pan que daré es mi carne, que da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el que viene al banquete de mi cuerpo, el que vive y yo vivo en él, brotará en él la vida eterna y yo lo resucitaré. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Distraídos, dispersos, entretenidos en el mundo. Nuestro corazón es como terreno en medio de piedras, o nuestro corazón es como terreno en el borde del camino endurecido, o nuestro corazón es como un terreno lleno de zarzas, de maleza. Solo un corazón limpio, abierto a la gracia de Dios, es perfectamente y potencialmente transformable por la semilla divina. Hoy pidamos la gracia de tener un corazón dócil, abierto, fecundo, disponible, preparado a la acción de la semilla divina sembrada en nuestros corazones en un grupo de oración, en la lectura bíblica personal que realizamos, en el Santo Rosario, en la Eucaristía de cada día. Verdaderamente, cuando un alma tiene un corazón bien dispuesto, ocurre en ella una maravilla de la gracia de Dios. Se dispara, se potencia como nunca jamás lo habríamos imaginado. Señor, haz higiene de mi corazón, abona el terreno de mi alma, prepara, oxigena la tierra interior para que tu semilla divina produzca abundantes frutos en mi vida personal. Amén. Cuidemos la calidad de la tierra de nuestro corazón. En el fondo se nos plantea que nosotros tenemos que alimentar, depurar, limpiar, abonar ese terreno del corazón humano. Un ejemplo muy claro de toda esta realidad la puedo explicar a partir del siguiente ejemplo. Dos personas asisten cotidianamente, diariamente a la Eucaristía. Aparentemente tienen el mismo nivel de crecimiento espiritual. Ambas van a la misma Eucaristía. Es la misma palabra de Dios proclamada sobre sus vidas. Es el mismo ministro de Dios que está explicando la palabra del Señor en las homilías o predicaciones. Es el mismo Cristo que se ofrece por ambas almas. Pero pasan los meses o los años y descubre uno que entre estas dos almas que van a la Eucaristía, una de ellas crece espiritualmente de manera más rápida, más vertiginosa, la otra se experimenta más atrofiada. ¿Cuál es la diferencia si la Eucaristía es la misma, si el sacerdote que les predica es el mismo, si el Evangelio predicado es el mismo? La diferencia es la disposición, la actitud, la preparación del corazón humano. Cuando nosotros estamos bien dispuestos, seguramente hay un mayor crecimiento, aprovechamiento de la palabra de Dios. En sentido contrario, cuando estamos, finalmente coloca el Evangelio de hoy un tercer ejemplo de lo que es el tipo de corazón humano, y habla de que es como un terreno en medio de zarzas, de abrojos, de maleza. Y dice que aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero hay maleza, hay zarzas, hay abrojos, de alguna manera identifica estos con los afanes de la vida, con la búsqueda de placeres y riquezas en la vida que van ahogando
la palabra de Dios y no la dejan madurar. Pero quizás lo más interesante de todo no son esos tres tipos de terreno en que puede convertirse el corazón humano: sembrar al borde del camino, sembrar en medio de piedras, sembrar con maleza, con zarzas, con abrojos. Nos hablará de que la palabra de Dios puede ser sembrada en un corazón que es verdaderamente un terreno fecundo, tierra abonada, y que allí puede dar 30, 60, 100 veces más lo producido. Nos habla de alguna forma esta parábola que la palabra de Dios como semilla siempre es eficaz. Quien es ineficaz es el corazón humano, que se puede esterilizar, que puede estar lleno de piedras, de maleza, de abrojos, y por tanto impide que crezca esa nueva vida, esa nueva planta de la palabra de Dios en nuestros corazones. En el fondo, este evangelio nos hace un llamado muy concreto para que nosotros Bien, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero ahora hablemos del Evangelio que nos ocupa. Tomado del capítulo 8 de San Lucas, nos presenta a Jesús la imagen de cómo la palabra de Dios es la semilla que se coloca en la tierra. Pero habla también de tres tipos de terrenos muy concretos, todos con alguna forma de esterilidad, de aridez, de sequedad. Nos habla que la palabra de Dios puede ser colocada en un corazón, como el terreno al borde del camino, que pueden escuchar esta palabra, pero luego viene el maligno y se lleva la palabra del corazón del oyente para que no crea ni se salve. Nos habla también de que la palabra de Dios puede ser sembrada en un corazón que es como un terreno pedregoso. De momento escucha la palabra, la recibe con gran alegría, pero por tratarse de piedras no tiene raíz profunda para que la palabra de Dios como semilla arraigue. Por eso, en algún momento, ante una dificultad, la gente falla y abandona ese seguimiento de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. En aquel tiempo se juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún motivo creen